Y esta noche en la hora del martillo, la justicia pasa al banquillo. ¿Qué está pasando con los ascensores del Palacio de Justicia, que además tienen graves antecedentes? Bienvenidos. Luis Alberto García y Álvaro León Barrios, así se llamaban las dos víctimas que dejó el accidente, el descolgamiento del ascensor del Palacio de Justicia ocurrido el 15 de agosto del 2018, o sea, hace 3 años. Lo que es increíble, lo que es inaudito, es que hace una semana se repitió este incidente. Afortunadamente en esta ocasión no hubo víctimas. Este es un programa financiado por el Fondo FUTIC y en este programa, en la emisión de hoy, vamos a pasar al banquillo a la justicia de Cali. Bienvenidos a la hora del martillo. El miércoles anterior en este edificio, el Palacio de Justicia de Cali, se presentó una nueva emergencia con un ascensor. Más o menos 11 de la mañana nos acercamos ese es el ascensor número 6 de empleados y funcionarios. Lo abordamos como normalmente todos los días se abordaba. Lo abordamos con un compañero del 27 Civil Municipal y la ascensorista, que es una persona de la empresa de aseo. El ascensor iba subiendo normalmente hasta que llegamos al piso 11. De un momento a otro el ascensor se descolgó y en el piso 6 decía el número del ascensor. Se activó el sistema de seguridad y un estruendo fuerte. El tiempo se fue extendiendo en medio del encierro en este equipo. Aquí estamos encerrados en el ascensor. Vea, apenas lo están abriendo. Hace como 20 minutos estábamos encerrados. Pero bueno. En este lapso de tiempo se le vino a la cabeza lo ocurrido en otro ascensor en este edificio el 15 de agosto del año 2018, cuando un equipo se precipitó al vacío y en el golpe resultaron 2 personas fallecidas y 4 heridas de gravedad. Ya hay un antecedente del 2018, el miedo es que se desplomara. Al principio, pues obviamente las 3 personas nos dio, no sé si por el momento nos dio risa, pero ya después de 10 minutos ya hubo el silencio, la preocupación de que no manifestaban nada, que nadie decía nada por el botón. Finalmente ese funcionario fue evacuado, pero el ascensor en el cual ascendía quedó en medio de 2 pisos, en un hecho que genera todo tipo de alertas. Lo que nos decía la niña era que el ascensor estaba presentando fallas por cuestiones de voltaje, que el voltaje no daba para todos y que el ascensor se bloqueaba. La verdad no sé, esa información yo no soy técnico para decirla. Lo que sí puedo decir, el ascensor se bajó hasta el piso 6. Y este funcionario además rechazó versiones entregadas a un medio de comunicación por el subsecretario de Riesgos de Cali, en el sentido de que la culpa del incidente en el ascensor era de su responsabilidad por no saber ocupar este equipo. Un funcionario de la alcaldía salió manifestando que a él le han dado la información que las personas se han subido en el piso 12 y que el funcionario que se subió en el piso 12 había tenido un movimiento brusco, salto, y que por ese motivo el ascensor se descolgó. Lo más paradójico para este funcionario es que después de enterarse de su impasse en el ascensor, comenzaron a multiplicarse las versiones de otros casos ocurridos en este mismo edificio y en el mismo ascensor con sus compañeros. Bueno, y en la hora del martillo quisimos consultar la posición de la empresa Parametrizando, que es la encargada de hacer el mantenimiento de los ascensores. Escuchemos a ver qué argumentan los voceros de esta empresa. Esta es la versión que entrega la empresa Parametrizando, que realiza la auditoría de la operación de los ascensores instalados en el Palacio de Justicia de Cali. Una de las preguntas que recibimos frecuentemente es cómo un organismo de inspección, como lo es Parametrizando Ingeniería, puede dictaminar si un ascensor es seguro o no lo es. Esta no es una pregunta trivial, teniendo en cuenta que uno de los temores más generales para los humanos es el uso de los ascensores. Y esto tiene mucho que ver en que no conocemos cómo funcionan este tipo de máquinas. Están diseñadas especialmente para proteger la integridad de las personas que los usan, y ese es el primer paquete de seguridades. Siempre el ascensor que ha sido instalado y mantenido correctamente, lo primero que va a pretender es garantizar la seguridad de sus ocupantes. Y la segunda parte de las seguridades son las que están destinadas a garantizar la integridad de la máquina.
para poder operar de una forma continua y segura durante mucho tiempo. Dado que no hay una legislación a nivel nacional que unifique todo esto, el Consejo Municipal de la ciudad de Cali determinó como obligatoria la certificación de los equipos de transporte vertical una vez al año desde su instalación. Pero ¿cómo hacemos los organismos de inspección para poder decir si sí o no está bien un ascensor y cumple con los mecanismos de seguridad? Pues de acuerdo a la norma técnica debemos hacer una revisión de cada uno de los sistemas de seguridad que están definidos y así poder nosotros dictaminar si todas las seguridades operan correctamente durante una inspección y se emite un certificado. Así que cuando ustedes encuentran un ascensor que cuenta con un certificado por un organismo de inspección acreditado por ONAC, pueden estar seguros que han sido verificadas esos mecanismos de seguridad. Bueno, esa es la posición de la empresa Parametrizando, pero tenemos aquí en el estudio de Telepacífico dos invitados muy especiales con los cuales vamos a hablar sobre este tema. De un lado tenemos al doctor Diego Achinte, que es el vocero de la Asociación Nacional de Empleados de la Justicia Azonal en el Valle del Cauca. Doctor Achinte, bienvenido a La Hora del Martillo. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y espero también despejar dudas frente a la situación de lo que sucede en Palacio. Bueno, y de otro lado tenemos a la doctora Luzbeti Borrero. Ella es veedora ciudadana y también nos va a dar su punto de vista sobre este tema. Doctora Luzbeti, bienvenida a La Hora del Martillo. Muchísimas gracias, buenas noches. Muy amables por la invitación porque es un tema muy importante en la medida en que atañe a la comunidad, a la sociedad en general, a los caleños, este tema. Bueno, doctora Chinte, los ascensores anteriores en los que ocurrió la lamentable tragedia del 2018, pues eran unos ascensores chinos, tengo entendido, parece que los adaptaron porque eran más grandes, resultaron que estaban más grandes que el hueco y hubo varias chambonadas, perdón, por decirlo de alguna manera, en la instalación. Pero estos ascensores son de una marca muy conocida, son ascensores pues, que aparentemente cumplen con todas las normas de seguridad. ¿Por qué se siguen presentando problemas con los ascensores en el Palacio de Justicia si se supone que estos ascensores son pues, seguros? Bueno, la pregunta es muy importante y ahí radica el meollo del asunto de la molestia que tiene nuestra organización sindical, porque no es nuevo. Nosotros, después del incidente, que siempre decimos que agosto es el mes oscuro para la rama judicial, después del bombazo de agosto del 2008, se hizo unas reformas a las estructuras del edificio, nos prometieron un edificio inteligente, pensábamos que iba a ser reconstruido, que iba a ser desde cero, pero luego vimos que simplemente hicieron unos refuerzos. Luego en el 2014 nos entregan el Palacio de Justicia todavía con falencias, ingresamos los trabajadores en el 2014 y desde que ingresamos, que nos dimos cuenta inicialmente que se habían cambiado los equipos de transporte vertical, empezaron a tener fallas los equipos, se estaban parando, dejaban personas atrapadas, empezaban a caerse de un piso a otro piso y eso se empezó a hacer constante y del mismo instante nuestra organización empezó a hacer este tipo de denuncias. Si son ascensores nuevos, ¿por qué están fallando? No, es que estamos calibrándolos, nos respondían así. Luego hubo un incidente, una reparación, un trabajador se amputó unos dedos haciendo una reparación en ese edificio. Luego uno de los ascensores cae del tercer piso al sótano, se golpea a una compañera que iba en embarazo. Se hacen más agudos esa situación, seguimos denunciando, hicimos algunas manifestaciones, paramos el edificio. Luego nos enteramos, por investigación que hizo nuestra organización, que los ascensores habían sido manipulados y que en su momento se habían autorizado recortar las cabinas en 10 centímetros, pero que eso no pasaba nada, que eso no atentaba contra la seguridad del edificio, hasta el incidente de 2018, donde cae el ascensor, se desprende al sótano y ocasiona este grave incidente, que todavía lo recordamos, dejando como conocemos 2 muertos y 3 graves lesionados. Viene la situación del paro de 45 días de la rama judicial,
exigimos el cambio de los ascensores, se vuelven otra vez a los juzgados, pasan a otros edificios mientras se hacen las obras civiles. En esa manifestación conseguimos que el gobierno central, consiga una muy buena partida presupuestal para el cambio de todos los ascensores, y esta vez exigíamos de calidad. Se hizo la licitación, ganó la empresa Otis, nos daba cierto grado de seguridad porque es una empresa reconocida, nunca hemos dicho que no, y se instalan, se entregan. Doctor, me toca interrumpirlo porque tenemos un compromiso comercial ineludible. Nos vamos a esta pausa y regresamos y vamos con la doctora Luz Betty también. Vámonos a esta pausa, por favor. El primer martillazo, no se me hace usted, ¿no? No se ha descolgado el ascensor. El primer martillazo de la noche es, ahora, como no hay derecho, que traigan unos ascensores y que queden grandes y le echen cuchilla, que le recorten 10 centímetros. Eso sí es la chambonada clásica de este país. Bueno, ahora vuelvo con usted, pero quiero darle la palabra a la doctora Luz Betty. Doctora Luz Betty, usted ¿se siente segura cuando utiliza estos ascensores del Palacio de Justicia, los nuevos, y se sentía segura cuando utilizaba los viejos? Nunca me he sentido segura. Y de hecho, el día que sucedieron los hechos, el 15 de agosto del 2018, los juzgados laborales, yo soy laboralista y seguridad social, quedan en el piso 13. Ya no sabíamos... Segundo martillazo, no iba a tener piso 13 el edificio, debían pasar del 12 al 14. Eso lo hemos dicho. Ya sabíamos los abogados que todos los días teníamos que estar en el Palacio de Justicia en nuestras audiencias, que había un ascensor que sonaba feo, eso trepidaba horroroso, y a ese ascensor no entrábamos. Y además se paraba, todas esas cosas. Era muy difícil para la gente, y eso tiene que ver con una cosa, y es con la siguiente: estamos condenados a que se sigan sucediendo cualquier tipo de hechos dolorosos en el Palacio de Justicia. Porque empezando por ese pomposo nombre que se le da al recinto de la justicia, Pedro Palacio. Elías Serrano se llama, ¿no? Como un magistrado inmolado en el, Ajá, claro. en el Pedro Palacio de Justicia. Pedro ¿verdad? Elías, claro, profesor de la Universidad de Penal. Entonces, ese edificio, la construcción de eso ha demandado muchísimos recursos económicos. No más la reconstrucción del 2000, cuando hubo el bombazo en el 2008, 65.000 millones de pesos para lujo. Y le agregaron otro piso. Una manzana era el que nunca se hubiera construido eso así. Allí han debido construir unos bloques, una especie de pentágono, por lo menos de 5 pisos, para que los usuarios de la justicia pudieran desplazarse fácilmente. Pero con eso de vertical, tantos pisos, allí ni siquiera dejaron los lugares adecuados para que las personas discapacitadas que utilizan silla de ruedas, y hay varios abogados que tenían que ir en silla de ruedas, pudieran desplazarse. Había que cargar las sillas de ruedas en las gradas
así era como entraban, con solidaridad, entrándolos, para poder que ellos llegaran a las audiencias, a los despachos judiciales. Entonces nunca se hizo ese edificio pensando en que la finalidad de la justicia y de las locaciones es para atender a la comunidad en general, al usuario, como lo llama la ley estatutaria de la Administración de Justicia, a los ciudadanos, a la comunidad en general. Nunca se hizo pensando en ellos. Y permítanme hacerles un paréntesis. Esa es la razón por la cual en Colombia todos los sitios, en todas las ciudades donde se presta el servicio de justicia, que son todos los municipios, hay el problema de la limitante ahora con la pandemia. No es posible trabajar como lo hacíamos habitualmente, porque los pasillos son angostos. El espacio para cada juzgado, lo que se llamaba la barra, eso es angostico. Se acumulan ahí los abogados, se apretujan. Entonces ahora con pandemia no es posible. La plata que se ha dilapidado, el día que los ciudadanos colombianos, el día que los caleños tomemos conciencia de que la plata que se invierte en cualquier obra pública como en esta del Palacio de Justicia sale de nuestros bolsillos, de los impuestos que pagamos y que por lo tanto tenemos el deber y la obligación de controlar qué y cómo se invierten esos dineros, la situación en el país en cuanto a corrupción y dilapidación va a empezar a mejorar, porque se dilapida lujo, mármol, una cantidad de cosas, y para los usuarios ni para los abogados, empezando que el desplazamiento al interior del edificio es peligrosísimo, porque hay que subir muchas gradas, y las gradas llegan en determinado piso que se cortan. Entonces hay que caminar y volver a coger otras gradas, que es en caracol. Es terrible. Bueno, doctor Achinte, antes de ir con un invitado muy especial, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es posible que no haya sido sancionado nadie no sé, es el Consejo de la Judicatura, el responsable, ni el que compró los ascensores que quedaron más grandes, ni el que mandó a recortar los ascensores? No hay ninguna sanción, no hay ningún castigo. Y eso en el Palacio de Justicia. ¿Qué podemos esperar de cuando sucede en un sitio que no sea el Palacio de Justicia? Pues mire, yo le cuento dos cosas. Perdón, Primero, segundo martillazo. Dos cosas. Primero, sabemos o tenemos información que la investigación disciplinaria fue archivada y no hubo ninguna sanción. Sabemos que un medio noticioso nacional hizo una investigación muy certera y dio los nombres claros desde Bogotá, quién adjudicó el contrato, y hay muchas falencias en la misma adjudicación. Ese funcionario que cometió esa embarrada adjudicando un contrato cuasi a dedo a esta empresa que nos instaló esos ascensores en Cali, lo premiaron a los 2 meses con un mejor cargo y dejó el roto, como se dice allí, nunca fue investigado. Y hoy la única esperanza que tienen las víctimas, que tenemos los empleados judiciales, que tiene la comunidad, es la investigación que adelanta la Fiscalía frente al posible, digamos, culposo, ¿no? un culposo y lo que se genera por la omisión del deber objetivo de cuidado frente al mantenimiento de esos equipos, la empresa que los instaló, el tipo de mantenimiento que se le hacía. Entonces, hoy solamente todos, te lo digo así, estamos pegados que la Fiscalía adelante prontamente y nos diga realmente qué es lo que sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió, y lo que usted pregunta, quiénes son los responsables de haberle... ese día fueron públicos, pudo haber sido cualquiera, policías, jueces, empleados, y le hago una acotación ahí. En el informe muy parecido al que presentaron con ese último incidente, tuvimos conocimiento, fue de oído porque nunca lo quisieron presentar. El resumen era que el que se cayó era el menos peor de los ascensores. Dicen que esos ascensores eran marca Chin Chan Chun. Perdón, es que la justicia es para los de Ruana. Bueno, y eso, aquí nadie usa Ruana, afortunadamente, doctora Luz Betty. Pero a propósito de las investigaciones, uno de los abogados que ha estado encima porque se ha apoderado de algunos de los heridos que quedaron de este incidente es el abogado Elmer Montaña.
dialogamos con él para preguntarle en qué va esa investigación. Doctor Montaña, buenas noches. Cuéntanos cómo marcha la investigación por el caso del 2018. Muy buenas noches, Diego. Un saludo muy especial para los televidentes. Bueno, hace 3 años ocurrió ese lamentable accidente en el Palacio de Justicia y tenemos una investigación que se está llevando a cabo por parte de la Fiscalía Seccional con muchísima dificultad. La primera de ellas es que hay un fiscal que le ha apostado a que este hecho quede impune. De manera descarada y abierta, nos ha mentido permanentemente en relación con el desarrollo de esta investigación, ha protegido de una manera clara a la directora administrativa judicial, que dicho sea de paso, fue denunciada penalmente por el delito de homicidio culposo y lesiones personales culposas. Esta funcionaria, que ha demostrado tener un enorme poder, se ha mantenido impune gracias a la bendición y a la protección que le ha dado la Fiscalía General de la Nación. El fiscal del caso ha llegado al extremo de decirnos en algún momento que la investigación no se podía adelantar porque no había dinero para pagar un peritaje. Nos ofrecimos a conseguir ese dinero a través de una colecta pública. Cuando eso se lo manifestamos, entonces nos dijo que ya habían conseguido la plata y que ya los peritajes estaban listos y estaba a punto de tomar decisiones, lo cual es absolutamente falso. Nosotros lamentamos esta actitud de este fiscal, esta posición de la Fiscalía General de la Nación de no brindarle justicia y verdad a las víctimas, porque lo cierto del caso es que ese ascensor no se cayó por gracia divina, como lo dice la directora administrativa, que le achacó la culpa a Dios, dijo que eso había sido voluntad de Dios. No, eso es culpa de una mala administración, del hecho de no haber tenido en cuenta que esos ascensores tenían que tener una reparación adecuada, pero no solamente eso, sino un mantenimiento permanente, cosa que no ocurrió. Pero lo peor de todo, que los ascensores habían sido modificados para que pudieran caber por los túneles en los que iban a ser instalados. El ascensor que se desprendió había sufrido una modificación que la efectuaron en el mismo Palacio de Justicia, lo cual por supuesto contraviene los protocolos para llevar a cabo ese tipo de modificaciones que tienen que hacerse en laboratorios altamente especializados. Como sea, no hubo un adecuado mantenimiento, se compraron ascensores de la peor calidad, se contrataron personas que no eran expertas en este tipo de atención a estos aparatos y por supuesto que los ascensores terminaron desprendiéndose, causando la muerte a 2 personas y heridas graves a 4 de ellas que aún no se recuperan de este fatal accidente. 3 años después, la perspectiva que hay es impunidad total frente a una señora que ha demostrado tener un enorme poder y que la Fiscalía protege. Una denuncia gravísima, porque cuando uno escucha al doctor Achinte, a la doctora Luzbetti y al doctor Montaña, pues antes esto no había ocurrido, una tragedia antes. Es que ¿cómo se le ocurre a usted que van a echarle serrucho, cegueta a un ascensor porque no cupo y no lo devuelven al fabricante para que haga el arreglo técnicamente, sino ahí en el mismo palacio lo arreglan? Es increíble eso, doctora Achinte. Es que el ascensor, al parecer, fue comprado por partes y armado allí en el sótano del palacio. Y cuando fueron a meterlo no cabía, entonces hicieron la más fácil. Hicieron 2, claro que el doctor Montaña hace referencia a lo más, eso lo tenemos documentado, y que es que se recortó la cabina. Pero al interior de las fosas del ascensor, para que pudieran movilizarse, se hicieron unos refuerzos y quedaron unos tornillos que son los que le dan digamos, al interior de las vigas de acero. Cortaron el excedente del tornillo de seguridad para que el ascensor pueda subir y bajar. Por eso luego solicitamos que expertos de la Universidad del Valle, del Colegio de Ingenieros, pues, nos dijeran, venga, si modificaron el ascensor y se cayó el ascensor, ¿qué va a pasar ahora que esos tornillos de seguridad fueron cortados para darle
movilidad a la cabina. O sea, eso es completamente lógico, como lo dice el doctor Montaña, y hasta ahora no tenemos respuesta. En ese mismo informe que yo le acabo de decir, una de las conclusiones es, antes no se había caído, porque si ese que se cayó era el menos peor, y nos contaron por qué era el menos peor, es una suerte, una justicia divina, no se cayó ninguno más. Imagínense, doctora Chinte, doctora Luzbetti, el uso que tienen esos ascensores. Sí. Es que esos ascensores no paran. No es un ascensor de un edificio de apartamentos, sino es un ascensor que vive subiendo y bajando. Así es. Es increíble. De 3.000 a 4.000 personas diarias movilizadas al Palacio. Entonces, ya se imaginará. 3.000 a 4.000 personas, dice el doctor Achinte. Imagínese usted. Doctora Luzbetti, usted como veedora ciudadana, ¿qué opina que esto, han pasado 3 años y no hay señalamientos, no hay... esto tiene todo el aroma de que va a quedar en la impunidad? Sí, entonces ya pasamos a otro tema, y es el de la justicia propiamente dicha. Estábamos en la parte locativa, en la parte de la infraestructura. Y eso le muestra a usted la crisis tan profunda de la justicia. Por eso la gente no cree en la justicia. No hay derecho que, tratándose de la misma rama, de un hecho que se ha sucedido en el lugar donde se administra justicia, se haya archivado una investigación, vaya usted a saber con qué argumentos, quizás argumentos de pronto un poco traídos de los cabellos. De todas maneras, esto refleja esa situación. Y ese hecho de la caída del ascensor el 15 de agosto del 2018 era para que esta ciudad de Cali se hubiera unido alrededor de reflexionar y decir no más en cuanto a la parte de la infraestructura de la justicia. Es que el presupuesto de la justicia es muy grande y nunca alcanza. Siempre están pidiendo más y dicen que la causa de la morosidad es que no hay plata, pero es que las platas se despilfarran, lo estamos viendo. Segundo lugar, en cuanto a la parte operativa propiamente dicha, el hecho de que haya impunidad después de 3 años es grave. Es decir, gravísimo. Cuando la rama judicial, cuando no hay justicia pronta, cumplida y oportuna, pues, hombre, no, la democracia en una flaquea. investigación del Palacio de Justicia, es decir, que democracia fuera flaquea. en la alcaldía de Cali, pues sería grave, pero que sea en la Palacio de Justicia, el templo de la justicia en Cali, y la justicia no funcione ni ahí. Imagínese usted No qué funciona en esperanzas. ella. Pero no funciona no solo en el área penal como en ese, sino que tampoco funciona en el área laboral de la seguridad social. Para la misma gente que trabaja en la justicia, en la rama. Es decir, el cuestionamiento que hay que hacer es mucho más profundo como sociedad. Me parece que esto de la pandemia debe colocarnos en una posición de ser mucho más analíticos, menos objetos de consumo y más ciudadanos, es decir, reflexionar más. Doctora Chinte, ¿cómo ha sido el trabajo de los jueces, de los administradores de justicia durante esta pandemia? Bueno, la situación, como decía la doctora, se agudiza frente a cuando desde el nivel central mandan esos sofismas diciéndole a la gente, estamos inyectándole, estamos invirtiéndole miles de millones para la virtualidad, miles de millones para el expediente digital y miles de millones para que todo el mundo se pueda conectar. Pero resulta que al momento que usted hace el análisis de cómo se está trabajando, es lo contrario. Los empleados se nos están enfermando. Tenemos muchos compañeros que en ese momento están en psiquiatría, están hospitalizados, porque es que no nos aplicaron, o sea, nos aplican a rajatabla el cuento de la virtualidad, pero tenemos que atender correos, peticiones sábados, domingos, festivos, hasta las 1, 2 de la mañana. Tenemos peticiones que llegan a la 1, 2, 3 de la mañana para que sean los primeros en atender. Entonces, no es tan cierto que lo que dice el gobierno central, que la virtualidad y la inversión en cuanto a tecnología va a favorecer a la justicia. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la doctora. Eso va mucho más allá que simplemente colocar computadores, colocar un servidor y ponerles velocidad. No, hay unas cosas que se tienen que depurar porque son años y años de atraso tecnológico, pero también años y años de atraso de justicia. Hoy, ¿cómo nos van a meter a la virtualidad cuando tenemos déficit de jueces, de juzgados y de empleados judiciales?
Pero hay otra cosa, excúseme, yo le complemento allí. Tiene Esto 30 segundos, le doy. sí, desde la parte de los funcionarios y empleados, pero desde la parte de los abogados litigantes que ejercen un trabajo, y es fundamental ese derecho, la situación es muy crítica con esto de la virtualidad, porque le han cargado el Estado la mayor parte de las obligaciones a los abogados y la mayoría no tienen computadores de tecnología, no tienen ni siquiera datos en el teléfono celular y para efectos de las audiencias se tienen que hacer ¿dónde? En la oficina de los abogados, los juzgados, los jueces están distanciados o desde su casa, pero al abogado sí lo obligan a que tiene que tener allí a los testigos, a las partes, a los declarantes, es decir, la situación es crítica y la virtualidad no ha agilizado el trámite de los procesos, la justicia está mucho más lenta, más demorada, más inoportuna. Doctora Luzbetti, Sí, muchas gracias. martillazo. Doctora Diego, muchas gracias. Muchísimas gracias. Terminamos el primer bloque de este programa. Ahora venimos con otro invitado muy especial. Les quiero agradecer a los dos que han hecho denuncias muy graves y muy preocupantes. Y ojalá esta investigación no quede como tantas que se adelantan en Colombia en el limbo. Muchas gracias a mis invitados y vámonos a una pausa. Este martes 24 de agosto en A Fondo de Telepacífico Especial, Cóndores no entierran todos los días. 50 años de la edición de este libro que ha sido una génesis de la violencia en Colombia. Invitado especial, el maestro Gustavo Álvarez Gardiazabal.